¿Podrías andar en un auto con dos ruedas de menos? ¿Puede ser que en tu vida te esté faltando lo invisible? Acompáñame. Bienvenidos y bienvenidas a Salto Cuántico. Salto Cuántico. El podcast de Asana Coach. Bienvenidos a Salto Cuántico. Una vez más, feliz de tenerlo aquí nuevamente para conversar y tocar ciertos temas, ojalá de tu interés. Hoy me gustaría conversar acerca de algo que la verdad tiene sus raíces muy atrás en el tiempo. Resulta que vivimos en un mundo en el que lo material, lo comprobable, tiene un valor supremo. Es básicamente lo que rige el mundo, ¿verdad? Tenemos que trabajar, el dinero, las posesiones, el cuerpo físico, los dolores, la medicina, los exámenes, los fármacos. Bueno, se nos ha enseñado, tampoco es culpa nuestra, pero se nos ha enseñado que este mundo funciona desde lo visible, desde lo comprobable. En el colegio nos ponen nota por lo visible, por lo comprobable, por la respuesta que yo escribí en el examen. No me ponen una nota por lo invisible, por lo que no está ahí plasmado en el papel. En los trabajos, el jefe nos evalúa por lo visible, por lo que yo puse en el informe, por la carpeta que entregué, por la presentación que hago. Esta es una sociedad donde lo visible manda, se nos evalúa por lo que se puede comprobar. A nosotros no nos dan un ascenso en el trabajo por lo incomprobable. Bueno, y así, suma y sigue, ¿cierto? En toda la infinidad de aristas que tiene la vida. ¿Qué pasa? Resulta que desde tiempos ancestrales se ha sabido que el mundo tiene otra mitad, la mitad invisible. La mitad invisible fue respetada, fue valorada desde siempre, desde los primeros tiempos en este planeta, por las primeras civilizaciones, las más antiguas. Pero algo pasó y empezamos a supervalorar solamente lo que yo puedo ver, lo que puedo comprobar. Y bueno, si yo no puedo ver algo, si yo no puedo comprobar algo, ¿será que no existe? Bueno, se nos ha enseñado eso. Si yo algo no lo puedo ver, no existe. La ciencia funciona así. La ciencia nos dice, si no lo puedo comprobar, si yo no lo puedo ver, entonces no existe. Y de hecho cuando se dice que algo es comprobado científicamente, casi que se le da un estatus de majestuoso, de ley, ¿cierto? Si no está comprobado científicamente, entonces estamos hablando tonteras, voladuras de cabeza, cosas que no tienen ninguna base. Claro, base científica. Pero la ciencia dice, bueno, si yo no lo puedo entender, si no lo puedo ver, entonces no existe esto. Y se ridiculiza muchas veces temas que tienen que ver con cosas que la ciencia no puede comprobar. Pero esto es tan tonto, decir que algo no existe porque es invisible, como el siguiente ejemplo. Si una persona está en un edificio en el primer piso y mira por la ventana en ese primer piso, va a ver
lo que está frente a él. Va a haber una pared, va a haber una casa, la casa al frente, va a haber un parque, lo que sea que tenga al frente, y solo va a ver eso. No puede ver más allá de lo que entorpece su vista, ¿verdad? Solo va a ver la primera pared, los primeros árboles, lo que sea que le dé límite a su visión. Pero una persona que está en el 9º piso, esa persona en el 9º piso, perfectamente bien puede mirar más allá. Puede ver una torre que hay ahí al fondo en el horizonte, puede ver las nubes que aparecen en el fondo. Incluso si es que están cerca del mar, puede ver el mar seguramente a varias cuadras de ahí. Entonces, si el que está en el primer piso no puede ver el mar, no puede ver esa torre, no puede ver las nubes del fondo, va a decir, todo eso no existe. No existe porque no lo puedo ver. Y el del 9º piso le va a decir, pero ¿qué estás hablando? No hables tonterías, yo lo estoy viendo acá. Es absolutamente real. No porque tú no lo veas allá abajo, quiere decir que no existe. Por lo tanto, la defensa de la persona del primer piso, de que porque no lo ve no existe, es absolutamente ridículo. Basta que suba las escaleras hasta el 9º piso y lo va a ver perfectamente bien. Por lo tanto, si yo estoy en el primer piso y empiezo a evaluar todo desde ahí, muchas cosas no van a existir simplemente porque no las veo, porque no puedo comprobarlo. Pero es absolutamente ridículo. Por lo tanto, la ciencia es solamente una herramienta más. Una herramienta que a veces es suficiente y que a veces se queda muy corta. Si yo de alguna manera voy caminando por la vida basándome en lo visible, es como que yo camine por la vida solo mirando desde el primer piso. En algunas oportunidades eso me va a alcanzar, pero en otras oportunidades me va a faltar visión, me van a faltar argumentos, me van a faltar factores de la ecuación, ¿sí? Por lo tanto, si mi vida es un auto y yo estoy solamente funcionando con las dos ruedas de un lado, no puedo andar bien. A duras penas voy a avanzar porque me faltan las otras dos ruedas de la otra mitad, ¿sí? De alguna manera, funcionar a medias es funcionar solo con la mitad del lado visible. Y así funcionamos en nuestra vida. Desde chicos, los niños van siendo instruidos en este dogma, en esta religión de la ciencia, de lo visible y de la evaluación. Nos evalúan por lo que podemos mostrar, por lo que se puede ver. Pero eso es un tremendo daño, porque la vida tiene una mitad visible y una mitad invisible, ¿sí? De alguna manera lo invisible, uno pudiera ver sus efectos, aunque yo no lo vea directamente, yo puedo ver los efectos de lo invisible. Por lo tanto, si yo de alguna manera vivo mi vida con lo visible solamente, ¿sí? De todas maneras voy a estar viendo los efectos de lo invisible, pero mi respuesta a eso va a ser incompleta. Si yo tengo un cuerpo enfermo y solo busco respuesta en la medicina, en los fármacos, en los exámenes y no aparece nada, ¿será que se me está quedando la otra mitad fuera? Claro, los efectos yo los voy a ver igual. Los efectos de lo invisible igualmente son visibles. Un ejemplo. Si yo miro una bandera flameando, yo no puedo ver el viento. Entonces, ¿el viento no existe? No, porque yo veo la bandera moviéndose por el viento. No puedo ver el viento. No puedo ver el viento, entonces sería una ridiculez que yo dijera, como no puedo ver el viento, entonces el viento no existe. Claro que no, ¿verdad? Yo puedo ver los efectos de lo invisible en mi vida. Por lo tanto, si una persona camina por la vida solo justificando, buscando las respuestas, analizando, reflexionando desde la mitad visible, le va a faltar toda otra mitad. Y claro que se va a demorar más
en todo. Claro que a veces le van a faltar respuestas, le van a faltar herramientas para resolver los problemas. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos funcionando completos o solo con una mitad? La parte invisible, subvalorada históricamente, es la parte que de alguna manera nos entrega las respuestas últimas de mi vida. Por ejemplo, sería ridículo que yo dijera que el amor por nuestros hijos no existe porque no es visible, porque no se puede medir en un laboratorio. Claro que no, y todos lo saben. ¿Qué seríamos sin ese momento mágico en donde miramos por primera vez a la pareja que nos enamora, que nos cautiva? Esa cosquillita, ese nervio, esa sensación, se nos acelera el corazón, esa sensación, esa emoción, ¿qué es lo que está pasando? No lo podemos medir en un laboratorio, ¿sí? Podemos ver los efectos de lo invisible, el latido cardíaco, la respiración, pero lo invisible, la emoción, el motor de ese momento mágico de la primera mirada cruzada con la pareja es absolutamente mágico e invisible. ¿Y qué me dices de la intuición? La intuición, el saber que tengo que hacer algo antes de hacerlo, el intuir que la decisión o el camino correcto va por acá o va por allá, el presentir que algo va a ocurrir. Bueno, eso no existe, pero si todos lo hemos vivido. Vivir cojo, vivir con una sola mitad, nos va a llevar a chocar una y otra vez con las paredes. Fíjate que, de alguna manera, los momentos más felices de tu vida no tienen una fórmula matemática que los pueda explicar para comprobarlo. Por lo tanto, lo invisible es lo que le va dando el hilo conductor a tu vida, es lo que le va dando la magia, es lo que le va dando de alguna manera el color, el sabor a tus decisiones, a tus vivencias, a tu sentido de vida, a tu propósito, a tus proyectos. Estamos en un mundo donde todas las respuestas vienen desde lo visible y eso significa mucho dolor, porque si yo trato de funcionar con la mitad del carro, con la mitad del auto, me voy a frustrar porque no avanzo, me voy a frustrar porque no llego al lugar al que quiero llegar y voy a pasar años buscando las respuestas desde lo visible solamente y voy a seguir en el mismo patrón, con los mismos dolores, con las mismas preguntas, con las mismas frustraciones. Si alguien estuviera viendo esto desde afuera me diría, pero ¿por qué sigues funcionando así? ¿Por qué sigues tratando de echar a andar el auto con 2 ruedas? ¿No será más fácil ocupar las otras 2 también? De alguna manera, cuando yo voy integrando ambos mundos, el visible y el invisible, la vida cambia. Y las personas que lo han hecho lo saben. Saben que algo cambia adentro cuando empiezan a incorporar lo no comprobable. Fíjate que la ciencia, lo visible, lo comprobable, siempre va a tratar de arguir, de convencerte de que es la única verdad. Siempre de alguna manera te vas a hacer sentir iluso, ridículo, si es que tú intentas explorar el mundo invisible. Pero piensa una cosa, la ciencia existe hace algunos siglos nada más. La ciencia al menos formal. Entonces, ¿y qué pasa con lo que existía desde antes? ¿Y qué pasa con lo que aún la ciencia no descubre, no comprueba? Año tras año se siguen comprobando, descubriendo nuevas y nuevas y nuevas cosas de la naturaleza, del cosmos, del cuerpo. Lo que se va a saber en un año más, hoy no se sabe y hoy es invisible. Por lo tanto, no existe. Las emociones, la intuición, la espiritualidad, son cosas invisibles y
ni siquiera estoy seguro de que la ciencia prontamente va a llegar a incorporarlos del todo. Ya se están dando algunos pasos, ¿sí? Pero el hombre, el ser humano, como especie, ¿ha conseguido lo que ha conseguido solo con lo visible? Tú en tu vida, ¿has conseguido lo que has conseguido solo con lo visible? Piensa tú que la creación, por definición, es partir desde lo invisible y traerlo a lo visible. Miguel Ángel, desde su imaginación, desde su inspiración, trajo al David, esta escultura asombrosa, impresionante, que ahora tú puedes ver, que tú puedes fotografiar. Pero ¿de dónde vino eso? Si eso no existía antes. Dentro de Miguel Ángel ya existía antes de que apareciera en la materia. La creación de una obra maestra, la creación de una canción, de un poema, comienza en lo invisible primero. Entonces, llevemos ese análisis a tu vida. Si tú quieres crear en tu vida proyectos, momentos, experiencias, logros, ¿de dónde tienes que traer esa realidad? Tienes que traerla desde lo invisible. Lo invisible radica en ti, radica en la conexión con lo invisible, con este campo energético, eterno, vibracional, en donde están todas las respuestas, todas las inspiraciones, y te debes conectar con lo invisible para traerlo a lo visible. Nuestra misión en este plano es crear, demostrarnos y aprender a crear en la materia. Pero ¿por qué hay tanta frustración? ¿Por qué hay tanta enfermedad en el mundo? ¿Por qué estamos un poco locos todos con este ritmo infernal? Porque nos hemos volcado a encontrar las respuestas solamente en lo comprobable, en lo físico. Cuando tú no comprendes que el cuerpo tiene una mitad invisible, no te puedes sanar de las enfermedades. Cuando tú no comprendes que tu vida y tu propósito de vida tiene una mitad en lo invisible, te va a costar concretar tus sueños. Cuando tú no entiendes que tus problemas tienen una raíz en lo invisible, te va a costar el doble o el triple solucionar tus problemas. Salir de esa relación, salir de ese trabajo, cambiarte de esa casa, irte a ese país al que te quieres ir. Resulta que nuestros sueños, nuestros anhelos viven en lo invisible. Entonces, si yo les quito importancia, si yo no vivo con esa mitad, entonces claro que ese mundo va a morir. Estoy incorporando la emoción, estoy incorporando la pasión, la inspiración, la espiritualidad, el sentido profundo. Si yo quiero crear una vida nueva, si yo quiero crear y ser el creador de mis siguientes pasos, debo comenzar a conectarme con lo invisible. Las enfermedades del cuerpo comienzan en lo invisible. Las frustraciones emocionales comienzan en lo invisible. Los proyectos futuros comienzan en lo invisible. De hecho, nosotros venimos desde lo invisible. La misma ciencia, que ya está dando pasos gigantes, ha demostrado que dentro tuyo hay un vacío enorme entre átomo y átomo. Todo lo que rellena el átomo es vacío. El 99% es un vacío enorme, que ya sabemos, gracias a la física cuántica, que es un vacío energético. No es un vacío vacío, como entendemos la palabra originalmente. Por lo tanto, es un vacío energético, vibracional, invisible. Entonces, nosotros de alguna manera estamos tan llenos de pruebas de lo invisible, pero al mismo tiempo estamos tan cegados de verlo. Funcionamos solamente desde lo material, lo físico, lo que nos han enseñado en el colegio, lo que nos han enseñado en la universidad. ¿Cuál es el problema? Esto trae frustración. A la larga, las tasas de depresión, de frustración, de vida incompleta, de gente que mira hacia atrás una vez que ya está en su último año y dice,
me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer esto otro. Bueno, si seguimos solamente viviendo con una mitad, entonces vamos a llegar al final de nuestros días lamentándonos porque justamente los últimos días de nuestra vida son los días en los que acumulamos mayor sabiduría. Pero muchas veces ya es tarde. Cuando una enfermedad nos está ganando, cuando ya no podemos movernos, resulta que cae esta sabiduría y nos hace ver con mayor claridad de lo que se trataba la vida. La vida, por decirlo de alguna manera así, tiene su base, sus pies puestos en lo invisible. Y lo invisible es lo que da vida a lo que yo puedo ver. Lo que yo puedo ver de alguna manera solamente es una proyección de lo invisible. La invitación que te quiero dejar en este capítulo es: esto se puede hacer a partir de mañana. Comienza mañana a incorporar lo invisible con el mismo valor, con la misma fuerza. Vamos a darle la misma importancia a lo invisible que a lo visible. Si una decisión en tu vida hoy te complica, si una decisión en tu vida hoy de alguna manera es difícil de tomar, a partir de mañana suma la otra mitad. Suma lo invisible. ¿Qué dice lo invisible? ¿Qué dice la inspiración, los sueños, las emociones, tu conexión espiritual, el sentido de tu propósito? Lo más probable es que si incorporamos lo invisible en todas nuestras decisiones, en nuestro día a día, mira, esto puede ser tan sencillo como tal vez intuyes, sientes que te tienes que ir por una calle y no por otra. Siempre te vas por la misma calle y hoy día intuyes, sientes que te tienes que ir por otra y doblas en otra esquina y te vas por otra calle y te encuentras con una persona que justo te ofrece algo o te encuentras con un amigo que no veías hace tiempo. Entonces, si no incorporamos lo invisible de una vez por todas, nuestras vidas no van a cambiar y se nos va a hacer todo más difícil y todo más demoroso. Y nosotros vamos a seguir reclamando y vamos a seguir creyendo que no somos capaces y que no somos creadores y vamos a seguir dependiendo de las circunstancias y vamos a seguir dependiendo de un otro, de un externo. Necesitamos incorporar lo invisible a nuestras vidas. Cuando eso ocurre, la verdad es que la vida cambia de color. Estamos todos en el mismo camino, estamos todos aprendiendo, pero la educación, la ciencia, la medicina nos está haciendo un flaco favor, nos está apagando la llama, nos está metiendo la cabeza bajo el agua y no podemos respirar. Hasta el oxígeno es invisible, hasta el aire que tú respiras es invisible. Bueno, este es el llamado para cambiar, no tan solo tú, sino que a las siguientes generaciones. Necesitamos hacer un pacto, una nueva educación, una nueva inspiración, dándole y volviendo a darle la importancia que alguna vez los primeros, los antiguos, le dieron a lo invisible. A no ridiculizar, a no quitarle valor. Bueno, espero que este tema que a mí me apasiona, de alguna manera te quede flotando. Ojalá una vez que escuches esto hagas una pausa, reflexiones qué cosas invisibles has dejado de lado, qué cosas invisibles no has invitado a la mesa o no le has permitido dar su opinión, porque el trabajo, porque la universidad, porque los padres, porque la pareja, porque vamos un rato a equilibrar la balanza, ¿no? Llevamos muchos años cargados para un lado. Te invito a mirar mi Instagram, Asano Coach, en donde puedes ver información nutricional, información que puedes empezar a incorporar en tu vida hoy mismo, fácil, con cosas que puedes conseguir al alcance sin ningún problema. Te invito también a pasar este dato de este podcast a la gente que tú quieres, a tus amigos, a tu familia, a personas que a lo mejor están necesitando una nueva forma, un empujón para poder comenzar una nueva vida. Y bueno, te espero en este mismo lugar, en nuestro próximo episodio, para que entre todos podamos dar esto que tanto me encanta. Un tremendo
Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.